Casa llena. Muy buenos días a todos, a todas. El día de hoy, primera mañanera del pueblo, en el segundo piso de la Cuarta Transformación, lo vamos a dedicar al 2 de octubre. 2 de octubre no se olvida. Hace 56 años, en la plaza de Tlatelolco, después de un movimiento estudiantil que lo que pedía era libertad, democracia, libertad de los presos políticos, fue perpetrada una de las mayores atrocidades que se vivió en México en la segunda mitad del siglo XX. Fue ordenado por el entonces presidente de la República, Díaz Ordaz, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la represión contra estudiantes que en libertad y pidiendo diálogo público que había sido ofrecido, fueron asesinados, encarcelados. Y el día de hoy, como debe ser, primero le pedimos a Pablo Gómez, que es titular de la UIF, pero él fue preso estudiantil de 1968, que nos acompaña el día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a presentar un video primero de lo que fue el movimiento estudiantil de 1968, a quien nos ve a la distancia. Dura 11 minutos y lo que muestra es la historia del movimiento estudiantil de 1968. Y al final, el reconocimiento del entonces presidente Díaz Ordaz como el responsable de todo lo que ocurrió en ese 2 de octubre. Personalmente, para mí es una obligación el día de hoy. He dicho en otras ocasiones que soy hija del 68. Mi madre participó en ese movimiento estudiantil, era profesora del Instituto Politécnico Nacional. Ella participó durante todo el movimiento como profesora ayudando a los estudiantes. Después fue expulsada del Politécnico Nacional por haber participado. Ella, además de cursar sus estudios de posgrado, era profesora, fue expulsada. Y nosotros, pues como hijos, yo tenía 6 años solamente, pero para nosotros en la familia pues fue algo que vivimos personalmente. Yo fui a visitar cuando tenía 7 años a Pablo y a otros presos a Lecumberri. Entonces, algo con lo que crecimos muy doloroso, pero al mismo tiempo el movimiento estudiantil de 1968 abrió la puerta de la participación política de muchísimos jóvenes y de la sociedad en su conjunto para un país más democrático. El triunfo de ese movimiento para mí pues fue el triunfo en 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que recupera libertades, democracia y justicia para el pueblo de México. El día de hoy entonces presentaremos este video, después le pediremos a Pablo que participe, después leerá la consejera jurídica Ernestina Godoy un decreto que va a salir publicado el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación, y después la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, va a hacer una disculpa pública a nombre del Estado mexicano a todos los
familiares que perdieron a alguien el 2 de octubre. La disculpa pública es algo que inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que nosotros le vamos a dar continuidad. Las disculpas públicas de un crimen de lesa humanidad, como fue el caso de los pueblos yaquis y otros casos que hizo el presidente, engrandece a los pueblos, reconoce crímenes como este y al mismo tiempo pone un alto y dice nunca más. Entonces, esta es la mañanera del día de hoy y terminando esto, pues pasamos a las preguntas. Antes de ello, nada más comentarles que las mañaneras ahora las vamos a desarrollar de una manera especial. Va a venir información, como siempre lo hacía el presidente, información sobre algún tema, sea seguridad, sea los trenes, sea las obras, programas sociales. El día de mañana, por ejemplo, vamos a tener las iniciativas constitucionales y de ley que vamos a enviar al Congreso para los derechos de las mujeres. El viernes vamos a hablar de las becas y así vamos a seguir con información y preguntas, pero además vamos a tener una sección especial en las mañaneras del pueblo. Los lunes vamos a hablar de vida saludable. Es muy importante que las y los mexicanos sepamos las afectaciones a la salud de la comida que llamamos chatarra, porque vivimos una pandemia en realidad de hipertensión, diabetes, en algunos casos obesidad, y es importante que entendamos por qué está ocurriendo esto en la población. El martes lo vamos a dedicar al humanismo mexicano y la memoria histórica. Va a venir un historiador, una historiadora, a hablar sobre hechos importantes. Este mes de septiembre, pues no solamente es el mes de la patria, sino es el mes de la Constitución de 1824, el 4 de octubre. El 10 de octubre se cumplen 200 años de la entrada del primer presidente de México, de Guadalupe Victoria. Entonces vamos a dedicarlo a estos temas. El miércoles le vamos a llamar detector de mentiras. Y no solamente se va a hacer una revisión de las mentiras que salen en redes sociales o en algunos medios, sino también vamos a pedir que participe la ciudadanía en este detector de mentiras. El jueves, Mujeres en la Historia. Vamos a hacer un reconocimiento de las mujeres que han participado en la historia de México. Y el viernes le llamamos Suave Patria, que está dedicado a también participación de la ciudadanía en hechos, en momentos que nos hacen sentir orgullosos y orgullosas de ser mexicanos, de ser mexicanas. Entonces, pues vamos a iniciar en este momento con el video del 2 de octubre. Gracias. En 1968 se desarrolló un movimiento estudiantil que dejó una huella indeleble en la historia del país. Lo que comenzó como una protesta juvenil contra los abusos de la policía capitalina se convirtió en la rebelión de una generación contra el autoritarismo del régimen. Decenas de miles de jóvenes estudiantes se manifestaron pacíficamente en defensa de las libertades civiles y la democracia. Al justo reclamo se sumaron maestros y sectores populares. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz vio en el desafío estudiantil una conjura comunista.
y ordenó la represión que culminó con la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. El movimiento inició el 22 de julio, tras una pelea entre estudiantes de la Vocacional 5 y de la Preparatoria Isaac Ochoterena en la Ciudadela, que fue reprimida por granaderos. El 26 de julio, dos manifestaciones en el centro de la Ciudad de México, una de protesta contra la represión y otra conmemorando la Revolución Cubana, también fueron reprimidas por la policía. Ante la respuesta autoritaria, la protesta estudiantil se extendió. Escuelas de la UNAM y del Politécnico se declararon en paro. Después lo harían escuelas privadas y universidades de varios estados. Luego de la primera manifestación masiva, el presidente Díaz Ordaz ordenó el 30 de julio la intervención del ejército. De un bazucazo, soldados destruyeron la puerta histórica de la Preparatoria 1 y tomaron violentamente el edificio, deteniendo a decenas de estudiantes y maestros. El rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, asumió una actitud ejemplar. Defendió la autonomía universitaria, condenó la represión y promovió una solución dialogada al conflicto. El 1 de agosto encabezó una manifestación de duelo por los estudiantes caídos y contra la violación a la autonomía. En los primeros días de agosto, los estudiantes formaron el Consejo Nacional de Huelga, con representantes de escuelas de la UNAM y el IPN. El CNH dio a conocer el pliego petitorio del movimiento. Libertad a los presos políticos. Derogación del delito de disolución social del Código Penal. Indemnización para los familiares de muertos y heridos. Desaparición del cuerpo de granaderos y destitución del jefe de la policía. Los estudiantes demostraron una enorme creatividad. Las brigadas se multiplicaron por calles, mercados, jardines, plazas públicas y generaron una enorme simpatía entre la población. Fue el primer movimiento social en el que participaron miles de mujeres que rompieron los estereotipos de la sociedad tradicional y fueron protagonistas de una lucha por un país más libre. El movimiento creció. A la manifestación del 13 de agosto asistieron más de 150,000 personas. Los estudiantes demandaron diálogo público. El gobierno aceptó, pero nunca cumplió. El movimiento estaba ganando la batalla de la opinión pública, a pesar de la campaña en contra, por parte de la prensa, radio, televisión y de todo el aparato de Estado. El 27 de agosto, más de 500,000 personas marcharon al Zócalo. El 1 de septiembre, con el aval del Congreso, el presidente Díaz Ordaz anunció que tomaría medidas para imponer el orden. En respuesta, los estudiantes realizaron una marcha del silencio. El 13 de septiembre,
Más de 250,000 personas marcharon bajo un silencio imponente. Ejemplar. El gobierno canceló toda negociación y decidió optar por la fuerza para acabar con el conflicto. El 18 de septiembre, el ejército ocupó la ciudad universitaria. 500 estudiantes fueron detenidos. El 23 de septiembre se tomó violentamente el casco de Santo Tomás y la vocacional 7 de Tlatelolco, venciendo la tenaz resistencia estudiantil. A 10 días de la inauguración de las Olimpiadas en México, el 2 de octubre, miles de personas asistieron a un mitin pacífico en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Por la mañana, representantes estudiantiles se reunieron con una comisión del gobierno. Se esperaba el inicio de una solución negociada. Pero Díaz Ordaz ya había decidido acabar con el movimiento y dio la orden al Estado Mayor Presidencial, a un cuerpo de élite militar, el Batallón Olimpia, a unidades del ejército, a la policía, de reprimir a los manifestantes. Desde horas antes, francotiradores oficiales se apostaron en los edificios que rodeaban la plaza. Poco después de las 6 de la tarde, un helicóptero lanzó 2 bengalas. Fue la señal para que las tropas avanzaran sobre la plaza a bayoneta calada. Los miembros del Batallón Olimpia aparecieron en el edificio Chihuahua, donde estaba la tribuna y se encontraban los dirigentes del movimiento. El objetivo declarado era detenerlos. Sin embargo, otro grupo del Batallón Olimpia disparó desde las alturas contra sus propios compañeros, contra los militares y civiles que ocupaban la plaza. En el fuego cruzado, comenzaron a caer los manifestantes muertos o heridos, y la multitud corrió para escapar de la trampa. Fue una sangrienta masacre en la que murieron estudiantes y población civil, incluidos niños que asistieron al mitin. La versión oficial reconoció 38 civiles muertos, un niño y 4 soldados, y culpó a los estudiantes de provocar la violencia. El periódico inglés The Guardian realizó una investigación y publicó que 325 personas fueron asesinadas ese día. Los heridos se contaron por centenares y por miles los detenidos, muchos de ellos torturados. Los líderes del Consejo Nacional de Huelga fueron recluidos en la cárcel de Lecumberri y el Poder Judicial los juzgó como terroristas. El 2 de octubre se cometió un crimen de Estado contra los estudiantes y el presidente Gustavo Díaz Ordaz asumió toda la responsabilidad. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. 1968 fue un parteaguas en la historia de México y punto de partida de nuevos movimientos sindicales, magisteriales, campesinos, urbanos, por los derechos humanos y la democracia. El movimiento de 1968 es un triunfo de la memoria colectiva contra el intento institucional de imponer el miedo, el silencio y el olvido.
venció la esperanza, el ideal de un futuro democrático, de libertad. Por todo ello, el movimiento estudiantil de 1968 y el 2 de octubre no se olvidan. Este documento es principalmente para las y los jóvenes, porque son 56 años del movimiento estudiantil y del 2 de octubre. Adelante, Pablo. Buenos días, ciudadana presidenta, ciudadana secretaria de Gobernación, consejera jurídica, Medina, amigo. Buenos días. Es para mí un momento de mucha distinción que la presidenta me haya encomendado dirigir con motivo de este homenaje al movimiento de 1968 algunas palabras en referencia con dicha gesta histórica. El movimiento de los estudiantes del 68 no fue un movimiento de la Ciudad de México como algunos suponen. Fue un movimiento nacional. En casi todo el país tuvo expresiones de distinto género. Este movimiento fue un movimiento por las libertades democráticas. Por tanto, en contra del régimen de represión política que existía. En los años anteriores, movimientos ferrocarrileros, movimientos del magisterio, los telefonistas, los telegrafistas, muchos otros movimientos fueron reprimidos violentamente por la fuerza pública y sus principales dirigentes fueron encarcelados, acusados del delito de disolución social, que no se sabía exactamente qué cosa era eso, pero lo aplicaban para reprimir, encarcelar a los luchadores. Fue un movimiento de la juventud intelectual de México. Se levantó contra el estado de represión, reivindicando las libertades democráticas. Nunca hubo conversaciones con el gobierno. El movimiento pedía diálogo público, porque la tradición de contubernios entre líderes de movimientos y los gobernantes pues era muy fuerte, y para ventilar el asunto público, el asunto nacional, que era el de conquistar las libertades democráticas para todos, pues tenía que ser igualmente público. Hay varias versiones que los enemigos del movimiento han construido, que se trató de una provocación. Algunos llegaron a decir que había sido una provocación de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos en contra del gobierno de México, cosas tan extrañas como eso. Una conspiración internacional, dijeron, fraguada en La Habana con motivo de la Conferencia Latinoamericana de Solidaridad. Esto es lo que consta en la acusación del Ministerio Público en contra de los presos del 68. Es la versión oficial del fiscal de entonces, del procurador. Y el gobierno lo sostuvo. Hay quien ha llegado a decir desde sedes de la más alta
judicatura del país, que el gobierno estaba convencido de la existencia de ese plan internacional y por esa razón reprimió. El gobierno no estaba convencido de ningún plan internacional, de ninguna conspiración, no solo porque no existía, sino porque el gobierno era quien más información tenía procedente de todas partes y había espías del gobierno por todas partes. Otros han dicho que era una manipulación de políticos con vistas a una sucesión presidencial que vendría años después. Los enemigos del 68 eran los que no son demócratas, los que se oponían al ejercicio de las libertades democráticas, los que consideraban que la libertad iba a llevar a una situación de ingobernabilidad y de anarquía en México. Había y hay la idea de que las libertades democráticas y la democracia misma conduce a situaciones de desequilibrio social y de ingobernabilidad. Se ha demostrado desde entonces hasta ahora y especialmente en los tiempos que estamos viviendo que todo eso es una gran mentira en contra del ejercicio de las libertades democráticas y del sistema democrático. La matanza fue ordenada, obviamente, por el jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República. Él mismo lo ha reconocido y lo reconoció en su 5º informe de gobierno. Esto se ha discutido mucho, sin embargo. ¿Quién más pudo haber ordenado algo como esto? Y si no hubiera habido la orden, no hubiera habido presencia militar aquella tarde en Tlatelolco. ¿Qué objeto tenía? Que no fuera la represión y la masacre. El otro asunto es el de los procesos penales. Quienes fuimos acusados de la matanza, de los muertos, de los heridos, fuimos los presos políticos del 78. Las víctimas, o parte de ellas, aparecían como victimarios de sus propios compañeros. De ese tamaño era la perversidad del poder político de entonces. De ese tamaño. El Poder Judicial, a través de un tribunal, nos sentenció a 16 años de prisión. Finalmente se concedió por parte del Congreso una amnistía y podríamos terminar diciendo la vigencia del movimiento estudiantil de 1968 ha sido en estos 56 años totalmente vigente. Muchos recogieron el mensaje y el objetivo del movimiento, las libertades democráticas. Parte de quienes recogieron y han venido recogiendo desde entonces ese mensaje, esa práctica, esa rebeldía, esa lucha, es la Cuarta Transformación, es la fuerza política mayoritaria del país. Porque la cuarta T proviene en gran medida del mensaje, de la acción, de la práctica y de la continuidad.
del movimiento estudiantil de 1968, que estará no solo como parte de la historia formal, sino también continuará en la memoria de las siguientes generaciones de mexicanas y mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Con su permiso, Presidenta. Solo voy a leer dos de los considerandos y el acuerdo que hoy estará firmando la Presidenta. Que asimismo, en reconocimiento al hecho que el movimiento estudiantil y popular fue precursor del proceso de democratización y expansión de las libertades democráticas que se vive actualmente en nuestro país, en diversos recintos legislativos se han inscrito leyendas y en muros de honor. Que para contribuir a la verdad y la preservación de la memoria histórica en torno a esta masacre y en vista de que hasta ahora no ha existido un reconocimiento político expreso y formal de responsabilidad por parte del Estado mexicano, he tenido a bien a expedir el siguiente acuerdo. Artículo primero. En nombre y representación del Estado mexicano, se reconoce políticamente que los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de 1968 en contra de integrantes del heroico movimiento estudiantil fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad, como fue reconocido por el entonces presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Gustavo Díaz Ordaz, durante la lectura de su quinto informe de gobierno. Textual, dijo: por mi parte, asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del Gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Artículo segundo. Se instruye a la titular de la Secretaría de Gobernación para que en nombre y representación del Estado mexicano se ofrezca una disculpa pública por esa grave atrocidad gubernamental a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad mexicana en su conjunto. Artículo tercero. En nombre y representación del Estado mexicano, el Ejecutivo Federal a mi cargo se compromete a garantizar la no repetición de atrocidades como a las que se refiere el presente acuerdo, actos de represión, actos de privación ilegal de la libertad, uso de las Fuerzas Armadas contra la población, utilización de cárceles clandestinas, torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o a la anuencia del Estado para destruir o exterminar a un grupo de la población mexicana. Artículo cuarto. Quedan a salvo los derechos que legalmente les asisten a las víctimas y a sus familiares. Artículo quinto. Este reconocimiento político servirá para la materialización de actos subsecuentes de impulso a la justicia, la preservación de la memoria histórica y la no repetición de los hechos. Artículo sexto. En mi calidad de comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, asumo el compromiso solemne y giraré las correspondientes órdenes formales para que sus estructuras y elementos nunca más sean utilizados para atacar o reprimir al pueblo de México, y de que se fortalezca la formación en derechos humanos y construcción de paz, se asuma el reconocimiento de los hechos históricos aquí mencionados y se garantice su no repetición. Esto entrará en vigor el día de la publicación en el Diario Oficial. Muchas gracias.
Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y todos. En cumplimiento a la instrucción de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y con la convicción de la responsabilidad histórica que han otorgado a este gobierno millones de mexicanas y mexicanos, me dirijo a ustedes para pronunciarnos en nombre del Estado mexicano por los actos de violencia cometidos el 2 de octubre de 1968. Este crimen de lesa humanidad fue ideado, ejecutado y encubierto desde la más alta autoridad del poder público, y su responsabilidad principal recayó en el entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. Se trató de un reprobable acto de represión estudiantil y social que tuvo como consecuencia decenas de muertos, heridos, detenidos extrajudicialmente y torturados. Con la masacre de Tlatelolco se dejó ver el agotamiento del Estado represor, vertical y autoritario que usó la fuerza de sus instituciones en contra del pueblo. Hoy, en este acto, nos dirigimos a las madres, a los padres, a los hermanos, a las familias y también a los sobrevivientes de aquel oscuro periodo, pues son ellos quienes se encargaron de mantener viva la memoria de aquellas atrocidades y continuar con la lucha y la exigencia de justicia. Como Gobierno de la Transformación tenemos la responsabilidad de garantizar que se reconozcan los crímenes perpetrados hace 56 años. Y por ese motivo, el Estado mexicano ofrece una sentida disculpa pública a todas las personas que perdieron a un ser querido o a quienes fueron víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos la noche del 2 de octubre de 1968. Hechos como este no pueden volver a repetirse. Esta acción es muy importante porque se realiza desde la Secretaría de Gobernación, donde se instrumentaba la represión al pueblo y donde ahora tenemos el compromiso y la responsabilidad de impulsar las libertades y los derechos. En el Estado mexicano actual se tiene la voluntad histórica de hacer justicia, siempre en apego a los principios constitucionales y a los ideales de libertad y democracia. Gracias por su atención. Pues es así, este decreto va a salir publicado el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación y sea pues esta disculpa pública en nombre del Estado mexicano. Pasamos a las preguntas, muchas manos. ¿Cómo está el asunto aquí? A ver, acá primero. Micrófono. Primer día ya como presidenta de la República de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está usted? ¿Cómo durmió ayer? Bien. Responsable, preparada. Presidenta, la juventud rebelde encauzó el movimiento del 68. Después vimos otros eventos de juventudes profundamente rebeldes con causa. El movimiento del CEU, en el que usted participó. Quizás tardó muchos años en volver a verse otro movimiento de juventudes en esos términos, quizás únicamente comparable el movimiento Yo Soy 132, varios años después.
¿Cuál es el mensaje o la reflexión que usted ha hecho en torno al rol de las juventudes en cuanto a qué causas pueden hoy defender, salir a pedir, cómo pueden hoy representar las nuevas juventudes, los nuevos jóvenes, estas causas con rebeldías justas? Pues yo diría que las y los jóvenes, primero, conocer la historia de México. Por eso el documento que hicimos ahora, el documental, con la recopilación de lo que fue el movimiento estudiantil de 68. También por lo que dice Pablo Gómez en esta idea de que había otras fuerzas que movían a los estudiantes, y en realidad fue un movimiento en aquel entonces que, si se fijan, sus demandas son demandas de no represión y democracia. Esos jóvenes después abrieron el camino para la lucha democrática en nuestro país y lo que estamos viviendo hoy. Entonces, a las y los jóvenes que siempre estén cerca del pueblo y que luchen siempre por la justicia. Si me permite, Presidenta, debo de hacer una pregunta en torno a mi estado. Sonora, vengo representando a Telemax, la televisora pública del estado de Sonora, la televisora popular. Preguntarle, ¿estuvo usted en uno de los últimos eventos con el expresidente López Obrador, ahí en el estado, con los pueblos yaquis? ¿Qué ha pensado en torno a los planes de justicia de los pueblos indígenas? Igual me imagino que algo habrá cambiado en usted el día de ayer que recibió la bendición y el bastón de mando y todo lo que eso representa de los pueblos indígenas. ¿Cómo le dará continuidad en Sonora y al resto de los pueblos que más lo necesitan con estos planes de justicia, Presidenta? Pues más que los planes de justicia, hoy fue que le vamos a dar continuidad. Fue aprobada ya, y además es una reforma constitucional que fue aprobada por unanimidad, de una lucha histórica de los pueblos indígenas de México y afromexicanos. ¿Qué es lo que se llama que sean sujetos plenos de derecho? Los pueblos indígenas no eran reconocidos ni por su propiedad, ni podían presentar una denuncia como pueblos. Lo que se reconoce son los derechos agrarios, pero no como pueblos indígenas. Y ahora tenemos que ir más allá, porque formalmente ya reconocidos tienen que tener su presupuesto propio en el próximo presupuesto de egresos de la Federación, además de continuar con los planes de justicia y seguir apoyando para el rescate de la memoria histórica. Además, para nosotros es esencia de México. El presidente López Obrador, en su libro Gracias, habla de que el humanismo mexicano está sustentado en dos pilares: la fuerza cultural de los pueblos originarios, que dan esencia al pueblo de México, a nuestra cultura, y la otra es nuestra historia patria, desde la independencia, la reforma, la revolución y todos los movimientos sociales que permitieron el México de hoy. Entonces vamos a ir más allá de los planes de justicia, porque pues tiene que llevarse a los hechos la reforma constitucional. Y Presidenta, por último, porque usted ha sido muy rápida con sus preguntas, si me permite la imprudencia de preguntarle en otra ocasión, no me perdonaría a mí mismo si soy el primero en preguntar en estas nuevas mañaneras del pueblo y no le pregunto acerca del Plan Sonora, el gran plan de industrialización de mi estado. ¿Qué percepción tiene al respecto? ¿Qué valoración hace ya después de esta larga transición, más corta de lo normal? ¿Y cómo se le va a dar continuidad, Sí. Presidente? Por cierto, ahora no lo comenté y yo creo que vale la pena. El presidente López Obrador hizo una de sus primeras disculpas, si no la primera, al pueblo yaqui como jefe del Estado mexicano. La disculpa lo que hace es reconocer las atrocidades del pasado contra el pueblo yaqui, decir nunca más y al mismo tiempo generar un plan de justicia, de resarcimiento por esos daños que se cometieron en el pasado, en particular al pueblo yaqui, que sufrió
represión, esclavitud, querían aniquilarlos en la época de Porfirio Díaz, en realidad para quedarse con sus tierras. Y lo retomo por el tema de España, que es importante. El presidente López Obrador en su momento hace una carta que leyó aquí a el rey de España para ponernos de acuerdo, para ponerse de acuerdo en una disculpa pública por las atrocidades cometidas durante la conquista española. Posterior a eso, ¿qué ocurre? El rey no contesta la carta, ni siquiera en lo más básico de una relación bilateral diplomática, como jefe de Estado a jefe de Estado, porque fue una carta privada que tenía que ser contestada pues con una carta privada, aunque no hubiera estado de acuerdo. El tema aquí es que no solo no contesta, sino que se hace pública esa carta y después viene una campaña tremenda contra México y el presidente López Obrador. Por eso nosotros decimos que la disculpa pública frente a atrocidades del pasado engrandece a los pueblos, engrandece a los gobiernos. No es meter debajo de la alfombra un hecho como estos, sino decir ocurrió y no queremos que vuelva a ocurrir, como el caso del 2 de octubre de 1968. Por acá, a ver, por acá. Vamos a tomar que unas 5. Gracias, Presidenta. Buenos días, Daliela Escobar de Proceso. Primero, preguntarle, ya seguramente tuvo la primera reunión de Gabinete de Seguridad, esta situación que quedó, por supuesto, pendiente también en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y el seguimiento que le estaban dando a la situación de seguridad que se suscitaba en Sinaloa. Quisiera saber cómo es el primer diagnóstico que tienen en esta primera reunión de Gabinete. Las acciones, ustedes ya han mencionado, va a continuar la estrategia de seguridad, pero en torno al tema de diagnóstico, ¿cómo está el panorama? Se hablaba de que se había extendido hacia Sonora este asunto de la violencia y sobre todo también en este mismo sentido preguntarle las acciones que pudiera estar tomando para solicitar que Estados Unidos dé información en torno al tema de las detenciones de dos narcotraficantes que se dio desde territorio mexicano y que concluyó en Estados Unidos. Para empezar, gracias. Sí tuvimos la primera reunión. Por cierto, Sinaloa no aparece entre los 5 estados de más número de homicidios. El primero sigue siendo Guanajuato. Estaba Chihuahua, Estado de México, pero el máximo, Guanajuato, de nuevo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero, dar seguimiento a estas reuniones de las 6 de la mañana. El día de hoy yo solicité al fiscal general de justicia que nos enviara una persona que pudiera estar en el gabinete de seguridad para coordinarnos. La fiscalía es autónoma, pero como lo manifesté desde su momento en la campaña, como lo hacíamos en el gobierno de la ciudad cuando Ernestina Godoy era fiscal, ella participaba en los gabinetes y ayudó mucho en la coordinación. Entonces el día de hoy ya llegó un fiscal a nombre del fiscal Gertz Manero como parte de la coordinación que vamos a establecer. Eso es algo importante. Y también pues el análisis de dónde están los homicidios y un programa que estamos desarrollando para los municipios que en este momento tienen mayor número de homicidios. El día 8, si mal no me acuerdo, creo que es 8, el martes, ¿no?, de la próxima semana, vamos a presentar el Plan Nacional de Seguridad. Son algunas iniciativas que vamos a enviar, sobre todo para fortalecer la inteligencia y la investigación. Nuestra estrategia consiste en 4 ejes. Es atención a las causas, vamos a seguir trabajando
con las y los jóvenes, con Jóvenes Construyendo el Futuro, con más número de preparatorias y universidades y también con un programa especial desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana que llamamos Jóvenes Unen a México o Uniendo a México. Es un programa que lo desarrollaban antes, pero que ahora le vamos a dar más focalización, que es justamente en estos municipios de mayor índice delictivo, para atender a las familias de una manera integral. Y particularmente a los jóvenes, para incorporarlos a Jóvenes Construyendo el Futuro, a la escuela, a que no se involucren con los grupos delictivos. El segundo es la consolidación de la Guardia Nacional. Ya fue publicada la reforma de que la Guardia es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero hay una coordinación muy importante entre la Guardia, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la inteligencia, la investigación y que nos permita llevar a la judicialización de casos en la Fiscalía y en su momento en el Poder Judicial. La tercera tiene que ver con atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación, que justamente esta coordinación, y vamos a estar invitando a gobernadores de las distintas entidades para poder hacer estos planes de una manera más integral. Y sí, vamos a seguir pidiendo información de estas detenciones que hubo en nuestro territorio. Entonces, podría decirse, Guanajuato sigue siendo pues una preocupación porque sigue estando entre los primeros lugares, pero podría decirse también que en el caso de Sinaloa se tiene la percepción de que se están tranquilizando las cosas. Vamos a esperar a que podamos tener el análisis más detallado del caso Sinaloa para poderles comentar. Pero sí, lo que les puedo decir es que este fin de semana no fue de los estados con mayor número de homicidios. Bien, Presidenta, en otro tema, bueno, ayer veíamos ya a la primera presidenta de México, también veíamos ahí en la Cámara de Diputados a una mujer presidenta de la mesa directiva del Congreso y a una mujer también presidenta en el caso del Poder Judicial. Quisiera preguntarle, por un lado, cómo va a ser cómo se va a definir la relación que se tendrá con los dos poderes del Estado. Al mando están mujeres en específico y en especial, y también este tema de, bueno, seguramente la insistencia en torno a cómo se observa que se podrá ir desahogando la aplicación de la reforma judicial, que pues ya es un hecho, pero que pudiera tener a lo mejor algunas trabas por recursos legales que se estén presentando, sobre todo por la interpretación que pueda tener el INE en esta organización. Y bueno, también aprovechando preguntar cómo recibe la relación que se tiene con Estados Unidos, si bien diplomáticamente pues pudiera ser estable, comercialmente lo es, porque son los principales, México es principal socio, pero sobre todo en las presiones que se están teniendo en torno a, en un principio, bueno, más que presiones, opiniones en torno a la reforma del Poder Judicial, pero también en torno a otros temas que se tienen que resolver y que están enmarcados en el tratado comercial. Bueno, sobre el Poder Judicial, pues ya conocen nuestra posición. Y además ya hubo una aprobación de la reforma al Poder Judicial. Siguen en paro los jueces y algunos trabajadores que, por cierto, aprovecho nuevamente, en la Constitución, en la reforma constitucional, quedan salvaguardados todos los derechos laborales, los salarios de los servidores públicos del Poder Judicial. No hay razón para que estén en paro, ninguna. Porque cuando están en paro el Poder Judicial, también hay que decirlo, las órdenes de aprehensión para un delincuente pues vienen del Poder Judicial. Entonces, ¿cómo en paro? Y además cobrando sus salarios. Entonces nosotros no estamos de acuerdo, respetamos evidentemente, pero no estamos de acuerdo con ello. Y ahora pues nos va a tocar pues el proceso de la reforma al Poder Judicial. El 15 de octubre
si mal no me equivoco, sale ya la convocatoria por parte del Senado para ya, a unos días, para la inscripción de todos los que quieran participar como jueces, como magistrados, como ministros, ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Inicia el proceso y ya pues le pediré aquí a la Secretaría de Gobernación estar en contacto con el Instituto Nacional Electoral, pues para todo este proceso y con también con el presidente del Senado y el coordinador de la Jucopo para esta convocatoria que se abre ya el 15 de octubre. Y la relación pues es de respeto, siempre ha sido de respeto, pero ustedes saben que no estamos de acuerdo con la manera en que se condujo el Poder Judicial y además estamos de acuerdo, como lo dije ayer en el discurso, es para el bien de todos y todas sanear el Poder Judicial en México. Es falso esta idea de que, como dijo ahí Calderón en una conferencia que tuvo en España, de que viene el autoritarismo. No, es la elección de los jueces, ministros, magistrados, por el pueblo de México. Y eso va a ser muy bueno para el país, muy bueno. Todos los que ahora, digo, claro, hay quien tiene sus intereses ahí, pero quien legítimamente puede estar en contra, yo estoy convencida que se van a dar cuenta que es la mejor decisión que haya tomado el pueblo de México. Lo del TEMEC nada más. ¿Lo de qué, perdón? Las presiones por el TEMEC, las presiones en Estados Unidos por los… Pues para mí no hay presiones, pues México es un país libre, soberano, independiente. Y nos coordinamos, más no nos subordinamos, como lo dije ayer. A ver, ahora vamos a darle un histórico aquí a Carlitos, que digo porque él viene desde la campaña a la Ciudad de México, cubriendo el… Buenos días a todas y todos. Doctora, ahorita que hablaba de la Carta de España, ¿cuál es la situación actual de la relación diplomática con España, entre México y España, doctora? Es buena, no tiene por qué cambiar, pero vamos a defender siempre la posición y con España tenemos relaciones comerciales, de turismo, turísticas, culturales. A México y España le une de manera muy importante el exilio que hubo de la República. Hay muchísimos españoles y españolas que viven en México de aquella época y otros también. Pero nosotros creemos primero que tiene que recapacitarse. Hace poco el gobernador de California, que por cierto estuvo aquí para la toma de protesta, hizo una disculpa pública al pueblo afroestadounidense por las atrocidades también que se cometieron. Y los países de Europa han hecho disculpas públicas, el Vaticano hizo una disculpa pública. Entonces, es importante seguir manteniendo esta posición y la vamos a mantener. También ayer, doctora, se publica una carta de parte de Xóchitl Gálvez donde le hace una serie de peticiones y le dice que tiene poco tiempo para acabar con la intriga y la polarización. ¿Qué responder a esta carta, doctora? Me acordé ahorita, a ver si hay por ahí una encuesta que sacó el Universal hace poco de Buen Día, para que vean cuánta polarización hay, de cuando deja el gobierno el presidente López Obrador. Es la última transparencia, a ver si te la pasé por ahí. Miren esta pregunta. En su opinión, los comentarios y declaraciones que por lo general hace, dos preguntas, López Obrador o Claudia Sheinbaum, ¿ayudan a unir a los mexicanos o sirven para dividirlos? A la pregunta, ¿los comentarios que hace López Obrador
ayudan a unir a los mexicanos, 69% en el levantamiento de esa encuesta al final del periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador, decían que sus comentarios ayudan a unirlos a los mexicanos y mexicanas, 69%. Y en el caso de su servidora, 73%. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ellos siguen pensando que hubo una elección de Estado y muchas cosas, pero lo que hay pues es una organización, concientización muy grande del pueblo de México. Ayer la verdad fue muy hermoso como en todo el recorrido de su casa, que salía ayer en la mañana hasta el Congreso, igual le pasó al presidente López Obrador, pues la gente salía a las calles a aplaudir, contenta. Entonces, la unión de los mexicanos se basa en las libertades, la democracia y la justicia. No podemos opinar todos lo mismo. Eso sería autoritarismo. Entonces se respetan las opiniones, las manifestaciones, todo lo que se haga de cualquier persona en nuestro país, pero hay una gran mayoría que dijo en su momento y que quiere que continúe la transformación a nuestro estilo propio, obviamente, y con los énfasis que vamos a dar, pero evidentemente pues continúa la transformación y vamos a lograr la paz y la seguridad en México. Por último, Presidenta, ayer en redes sociales retomaron una foto del saludo con el senador Manuel Velasco. ¿Qué responder? ¿Qué fue lo que pasó ahí, doctora? Es que de veras, sacaron en la mañana, ¿no? Creo que Claudio X González, que la reconciliación y no sé qué, y luego unas horas después ya estaba sacando otras cosas. Yo acostumbro, cuando es algo que hago desde hace mucho, ya ven que hace mucho se usaba que a las mujeres las besaran en la mano. Entonces yo acostumbro que si llegan a darme un beso en la mano, yo regreso el beso. Es una práctica que tengo, la hice en toda la campaña, la he hecho desde hace mucho tiempo y fue eso, sencillamente. Me besaron la mano, regresé el beso, y algo natural y de reciprocidad, digamos, que hago desde hace mucho tiempo. Uy, son demasiados. Faltan dos, ¿no? Faltan dos. A ver acá. Buenos días, Presidenta. Los primeros 100 días de gobierno son fundamentales para cualquier gobernante y traen consigo ciertos retos. Por un lado, las altas expectativas por parte de la población por resultados rápidos y por el otro, porque es el tiempo que le toma a un gobierno y a su gabinete acoplarse. ¿Qué acciones se desempeñarán en estos primeros 3 meses de su administración? Bueno, son varias, pero las principales son poner en marcha todos los programas que anunciamos. Ayer lo dije en el Zócalo y aprovecho para comentarlo. Este mes, en un ratito, vamos a tener una reunión con todos los coordinadores estatales de los servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar, porque este mes inicia la inscripción de las mujeres de 63 y 64 años. Se van a poner carpas en distintos lugares del país, lo vamos a anunciar el lunes próximo, para que se haga la inscripción al nuevo programa de 60 a 64 para las mujeres. El año que entra iniciamos con 63 y 64. Es una valoración de evaluar el presupuesto y el siguiente año ya nos iríamos a 60 a 64. Entonces, eso es lo primero, tener todo el padrón, digamos, las inscripciones, para que a partir del próximo año ya comiencen a distribuirse a través de la tarjeta del Banco del Bienestar los apoyos. También inicia la inscripción de los niños y niñas de secundaria o adolescentes de secundaria. Ese lo vamos a hacer en las secundarias públicas.
para la inscripción para la beca, que es universal el próximo año en secundaria. Y también inician los servidores de la Nación a tocar puerta por puerta a todas y todos los adultos mayores. Con su anuencia, evidentemente no es obligatorio, pero con su anuencia van a hacer un cuestionario que fue desarrollado por la Secretaría de Salud y por el IMSS para preguntarles cuáles son sus enfermedades, cuáles son los medicamentos que utilizan, para que en enero podamos ya contratar enfermeras, enfermeros, médicos, médicas para ya iniciar el programa de visitas médicas casa por casa para las y los adultos mayores. Vamos también a iniciar, a darle continuidad a varias obras que deja el presidente López Obrador y vamos también a iniciar los nuevos ferrocarriles. El domingo, lo dije ayer, vamos a Hidalgo a dar el banderazo de salida. Ahí vamos a explicar el tren Buenavista-Pachuca, que va a ser muy importante. Se está terminando Alaifa y de ahí ya son cerca de 60 kilómetros que van a Pachuca. Entonces inicia eso y vamos a ir estado por estado a informar de los proyectos estratégicos que vamos a desarrollar en cada uno de los estados y a trabajar también en el tema de seguridad. Ayer se ratificó su gabinete y se tomó la fotografía oficial con el mismo. Llama la atención que es un gabinete con perfiles muy diversos, como funcionarios públicos, políticos y académicos. ¿Cuál es la estrategia para darle funcionalidad a un gabinete tan diverso? Todos son de la Cuarta Transformación. No hay nadie que no tenga convicción en la transformación. Algunos tienen más experiencia en el servicio público que otros, pero hay una convicción de trabajo permanente para el pueblo de México y además pues vamos a tener un trabajo de seguimiento permanente para que no dejemos atrás todos los programas que planteamos ayer en el Zócalo. A ver, ya va la última. ¿Sí? Está complicado. A ver, ¿quién está hasta mero atrás? A ver cómo fuimos de mujeres y hombres, mitad y mitad, ¿verdad? Creo que más mujeres, ¿verdad? ¿Sí? A ver, allá atrás. A ver, sin censura. Sandra Aguilar, doctora, muy buenos días de Grupo Informativo. Primero preguntarle en su primera gira que va a tener en las próximas horas a Acapulco, preguntarle si tiene un plan planeado para poder atender esta contingencia. Perdón, estoy un poco nerviosa. Y preguntarle quién le va a acompañar en esta gira de su gabinete. Vamos a ir en auto, termina la reunión de bienestar y me voy en vehículo a Acapulco. Estamos ya viendo el regreso, si regreso en avión, pero de ida vamos a ir en auto y nos vamos a reunir a las 4 de la tarde con la gobernadora, presidentes municipales, no solo la presidenta municipal de Acapulco, sino presidentes municipales donde hay afectaciones o donde hubo afectaciones y una buena parte del gabinete para poder establecer, pues hay que iniciar un censo nuevamente, digo nuevamente porque con OTI se hizo un censo de las personas damnificadas y pues comenzar a dar los apoyos necesarios y al mismo tiempo pues el programa de recuperación económica de Acapulco. Michoacán, también va el gobernador de Michoacán. Ok, preguntarle, ya que menciona su gabinete, ¿habrá algún anuncio de su gabinete ampliado en esta semana? Sí, vamos a seguir anunciando todavía subsecretarios, subsecretarias del gobierno. Y bueno, finalmente estuvo con los mandatarios de muchas naciones, evidentemente también estuvo la presencia de algunas mujeres, como la esposa del presidente de los Estados Unidos. En ese sentido, preguntarle algún mensaje, algún consejo que haya recibido por parte de ella, sería todo de mi parte. Pues fueron reuniones breves realmente, pero México tiene mucho reconocimiento en todo el mundo. Y con la doctora
Jill Biden, esposa del presidente de Estados Unidos, es una mujer muy agradable, una muy buena persona, y hablamos más que de la relación México-Estados Unidos, de algunos otros temas. Ella es educadora desde hace muchos años, tiene 40 años siendo maestra, me comentó en le llaman allá Community College, y hablamos mucho sobre la importancia de la educación. No hablamos, digamos, sobre la relación México-Estados Unidos en particular. Y con los demás países también muy buena relación. Tengo la invitación para ir al G20 en noviembre por parte del presidente Lula. Estamos evaluando si vamos a ir o no. Es en esas fechas, el G20 empieza el 18 de noviembre. Después, el primer ministro de Alemania habló conmigo hace como un mes. Tiene intención de venir con empresarias alemanes a una reunión. Entonces vamos a tener una reunión, lo vamos a recibir en México. Y el 20 de noviembre pues es el aniversario de la Revolución Mexicana. Entonces estamos viendo a ver si nos da tiempo de ir un momento y después las otras reuniones. Estamos todavía evaluándolo, pero muy buena relación. Ahora sí, la última. Vicente Serrano. Es la primera mañanera, todavía nos faltan 6 años, espero, después de la revocación de mandato. Presidenta, Vicente Serrano, conductor de Sin Censura, muchas gracias por continuar con este ejercicio de apertura. Déjeme hacer referencia al nunca más y a esto que se reconoce el día de hoy. Y se lo planteo de esta manera porque muchos no estuvimos de acuerdo y se lo mencionamos al expresidente Andrés Manuel López Obrador con el perdón sí, olvido no. ¿Usted qué piensa que deba o qué le dice a la gente que espera o que votó al juicio a los expresidentes, que espera que en algún momento sean sentados en el banquillo, que se haga justicia para México, cuando tenemos información, por ejemplo, denuncias que ha hecho, solo como ejemplo, el abogado César Gutiérrez Priego en relación a Zedillo y la relación de la familia con el narcotráfico, con un Genaro García Luna que está a punto de ser sentenciado y la posibilidad de que Felipe Calderón haya estado relacionado a estos enjuagues con el crimen organizado cuando ellos gobernaron. Recuerdo, porque está Pablo Gómez, a quien saludo con mucho respeto, que hay una investigación también, un archivo, una carpeta sobre dineros en relación al expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué le dice, presidenta, a aquellos que nos quedamos con ganas de justicia a través de esta consulta que resultó no vinculante? En este gobierno, ¿cuál será esa relación hacia el pasado y lo que se pueda rescatar para hacer justicia, presidenta? Nosotros no vamos a entrar en eso. Además, ni nos corresponde, le correspondería en todo caso a la Fiscalía y al Poder Judicial, no le corresponde al Ejecutivo. Yo pienso que, así como dije ayer, que hace 19 años que el presidente López Obrador fue desaforado en el Congreso de la Unión y él en su discurso dijo: solo falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Y el pueblo de México juzgó al presidente López Obrador y la historia también, desde mi perspectiva como el mejor presidente de México, y lo sustento en que es el presidente que ha salido con mayor reconocimiento. Por supuesto que la histórica lucha de Benito Juárez, lo que significó Madero, el propio presidente Lázaro Cárdenas, pero ninguno de ellos, Madero además fue asesinado, sale con la fuerza del presidente Andrés Manuel López Obrador, el reconocimiento de su pueblo. Eso es más valioso que muchas otras cosas. Entonces, en el caso de los expresidentes, nosotros no vamos desde el gobierno a
señalaremos en lo que no estamos de acuerdo. Como ayer que dije, si hubiéramos querido que el Poder Judicial estuviera al servicio de la presidenta, pues hubiéramos hecho una reforma como la de Zedillo. Entonces es importante seguir manteniendo, pero de nuestra parte no va a haber ninguna denuncia. ¿Y qué le dice a la gente que sigue esperando eso, justicia, que insiste en este juicio a los expresidentes? Pues que la historia juzga a las personas, la historia los juzga. Presidenta. Y muchos de ellos están juzgados por el pueblo de México. Presidenta, por convicción y por experiencia propia, el tema migrante siempre ha estado presente en nuestras coberturas. Y en este primer día, ¿cuál es el mensaje a los paisanos que decente y honestamente se ganan la vida más allá de nuestras fronteras? Usted tiene una experiencia que, con mucho respeto lo digo, el expresidente no tenía. Haber vivido, haber estado allá, convivir con esta comunidad pujante. Se lo pregunto porque habrá espacio para que aquellos que aún no han entendido la cuarta transformación en embajadas y consulados reciban el mensaje hoy de la presidenta de México. Primero, nuestro cariño, reconocimiento, apoyo, todo a las y los mexicanos que viven en el exterior y particularmente en Estados Unidos. No solamente el agradecimiento por el apoyo que le brindan a sus familias, a México, todos los meses o cuando envían sus remesas, sino porque son héroes y heroínas que salieron de nuestro país buscando un futuro que no podían encontrar en México y que siguen cercanos a México siempre. Entonces, nuestro agradecimiento, reconocimiento. Y ayer lo dije en el Zócalo, yo le pedí a Juan Ramón de la Fuente, al doctor Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, que su prioridad sean las y los migrantes. Él personalmente va a hacer un programa para todos los consulados y él personalmente le va a dar seguimiento, no solamente en el trato que reciban nuestros hermanos y hermanas que viven allá, sino también en todos los trámites que normalmente hacen. Muchos de los trámites que se hacen desde los consulados son de registro civil y los registros civiles son de los estados, no es una atribución federal, sino estatal y de la Ciudad de México. Entonces tenemos que resolver ese problema de cómo hay relación con todos los estados de la República, sus registros civiles y otros servicios que dan para que sean eficientes esos servicios en los consulados y el trato en general en el apoyo jurídico y todo lo que requieran. Entonces, Juan Ramón tiene ese mandato que se lo comenté desde el primer día que lo invité a ser secretario de Relaciones Exteriores. Bueno, ya lo vamos a dejar hoy aquí. Ya mañana seguimos. Ayúdenos a esto que hicimos el día de hoy, que para mí, para todo México, creo que es histórico. Este decreto que va a salir en el Diario Oficial y la disculpa pública por este crimen de lesa humanidad. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Buenos días. Firmo el decreto. Vénganse, acompáñenme.
ya